Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es domingo 25 de febrero y el Evangelio que leemos en este día domingo es el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, como con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron todo esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, estamos ante una redacción muy interesante con varias cosas, varios signos, como por ejemplo la altura, un monte alto. En la altura, en un monte alto, está la presencia de Dios. Y para manifestar la presencia de Dios, las vestiduras de Jesús se hacen esplendorosamente blancas. Y además aparecen Elías y Moisés. Elías como el inmortal, el profeta inmortal, el que no murió, el que fue llevado al cielo y que decía las profecías que tenía que venir antes del gran día. Y entonces este Elías está platicando con Jesús, y Moisés, el gran legislador, el gran libertador del pueblo. Entonces, 2 personajes que tenían ante el pueblo judío una gran aceptación. Y además están 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que son los testigos de que esto que está sucediendo es verdad. Entonces se necesitaban 2 testigos como mínimo, y de ahí para adelante, y aquí en este caso hay 3 testigos, para mostrar que Jesús se transfiguró, que Jesús subió a la montaña, que Jesús se hizo Dios, y están como testigos de la presencia de Moisés y Elías también. Pero ahí no para. Una nube los cubre, y además la nube es la presencia de Dios. Dios que acompañaba al pueblo peregrino, y que era una nube que los cubriría con su sombra de día, y era una nube luminosa de noche. Entonces era la presencia de Dios en su pueblo. Dios estaba con ellos. Eso significa la nube. Y bien, de esta nube sale una voz que dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces los apóstoles están teniendo una revelación. Ven aquí una cosa maravillosa: las ropas de Jesús, la presencia del profeta y el legislador, que están en una altura, en la nube, la voz, y todo esto son ahora ellos testigos de esta presencia divina, de esta presencia de Dios. Son testigos ellos. Y es el testimonio que nos dan ese testimonio los apóstoles. Y aquí hay una revelación. Jesús es hijo del Padre. Además es el hijo, no solamente es el hijo del Padre, es el hijo amado del Padre. Y hay una orden, hay un imperativo: escúchenlo, escúchenlo. Que si se dan cuenta, son las mismas palabras de la Virgen María, las últimas palabras de la Virgen María
cuando va con los siervos, los servidores de aquella boda, y dice, hagan lo que Él les diga. Es decir, lo que dice el Padre, escúchenlo, escúchenlo. Aquí la presencia de María viene a colación porque son las mismas palabras del Padre Eterno. Y entonces aquí vemos la presencia de María también implícita. Y entonces están teniendo pues una revelación, una visión y una revelación con un imperativo: escuchar a Jesús, escucharle. Y mis hermanos, esto es lo que el Señor nos invita hoy. Y además, cuando ya van bajando, que tuvieron esa revelación y esas palabras y esa visión y eso todo, cuando van bajando y Jesús les dice que no digan nada hasta que Él resucite, el Hijo del Hombre, dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite, la palabra Hijo de Hombre también tiene una tradición, viene desde Daniel. Él ve uno como Hijo de Hombre al lado del Padre, al lado del anciano de muchos siglos. Es la presencia, es Jesús como humano. Jesús como humano. Bien, Jesús como humano va a resucitar, porque como Dios no muere, pero como humano sí, y va a resucitar. Entonces, el Hijo del Hombre va a resucitar, pero les pide silencio. Entonces, para que no cuente nada hasta que el Hijo del Hombre, o sea, Él resucite, hasta que Él resucite. Pero hay una palabra interesante. Los apóstoles guardaron silencio, no dijeron nada, pero se preguntaban qué era eso de resucitar de entre los muertos. Quiere decir, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que se jalaron al Nuevo Testamento, ¿verdad? Otras cosas fueron desapareciendo, pero muchas cosas se jalaron al Nuevo Testamento. Pero hay otras que no se jalaron del Antiguo Testamento, que son propias del Nuevo Testamento, que son propias del Nuevo Testamento, como el hecho de resucitar de entre los muertos, el hecho de la Eucaristía, el hecho del perdón de los pecados, etcétera, ¿verdad? Son doctrinas propias de Jesús. Esto no viene como tradición del Antiguo Testamento. Algunas cosas sí, como hemos venido analizando en el Antiguo Testamento: Elías, Moisés, Daniel, el Hijo del Hombre, etcétera. Pero hay cosas que son originales de Jesús, como eso de resucitar de entre los muertos. Mis hermanos, entonces, si nosotros escuchamos a Jesús, si nosotros seguimos a Jesús, seguro que un día vamos a resucitar de entre los muertos, como nuestro jefe, guía, maestro y principio ha resucitado. Hermanos, bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Bendiciones.